Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este fantástico programa de Tiempo de Salud. Y como todos sabemos, cuando nacemos, que entramos en contacto con la vida terrestre, ¿cuál es el primer movimiento que hacemos? ¿Cuál es el órgano que va a ponerse de manifiesto al principio? ¿Por qué los pediatras cuando dan la luz antiguamente agarraban a los niños por las patas y le daban un chirro en el culo? Para hacerlos llorar, para que entre el primer oxígeno dentro de los pulmones. Y de eso vamos a hablar hoy, de los pulmones, de la importancia que tenemos, diría yo, no simplemente proteger, pero cuidar, ¿sí?, nuestros pulmones, porque sin oxígeno realmente hay muchísimas cosas que no van a funcionar, hasta incluso la muerte, ¿sí? Por eso que es fundamental entender cómo funciona el aparato respiratorio. Mucha gente dice, bueno, inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca, pero ¿qué pasa dentro del cuerpo cuando inspiramos? Inspiramos oxígeno, exhalamos CO2, pero ¿cómo funciona eso? ¿Y cuáles son realmente las enfermedades de los pulmones? ¿Y cuáles son las causas? ¿Y qué podemos hacer? Sabemos que aquí en este programa entendemos el origen siempre de los trastornos y le damos la solución. Así que siéntense bien, volvemos en unos instantes con los trastornos respiratorios y las soluciones, por supuesto. Muy bien, entramos en el tema directo de la respiración, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel pulmonar? ¿A qué sirven los pulmones? ¿De qué están hechos todo el sistema respiratorio? Por eso que hoy es un mini curso de anatomía y fisiología y de patología, o sea, vamos a ver un poquito de todo hoy, pero de una manera simple para que realmente todos ustedes puedan entenderlo. Veamos la primera imagen porque es importante entender de qué está hecho todo el aparato respiratorio. Bueno, incluye la nariz, ¿vale? Todo el mundo sabe que por la nariz y la boca, por ahí inspiramos, tenemos la garganta, la tráquea, ¿sí?, y los pulmones. Bueno, entonces tenemos que saber que el aire entra a través de la nariz y de la boca, ¿sí?, pasa por las fosas nasales, también llamadas las narinas, ¿sí? El aire se calienta y se humidifica. Entonces, y ahí va a pasar en el aparato respiratorio, ¿sí? Otras partes de los bronquios, la tráquea, todo eso están protegidos por unos pelitos diminutos, muy pequeñitos, llamados cilios, que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con el aire que respiramos, ¿sí? Entonces, estas dos entradas, tanto la cavidad nasal, como pueden ver hacia atrás, y la de la boca, se unen en lo que llamamos la faringe o garganta, ¿sí? Entonces, y eso se forma en la parte posterior de la boca, como pueden ver, ¿vale? La faringe también forma parte del aparato digestivo porque por ahí pasa la comida, ¿vale? Pero a un cierto momento todo eso se divide en dos conductos, uno que va al estómago, el esófago, y el otro para el aire. El esófago va a conducir al estómago y cuando tragamos tenemos una pequeña capa de tejido que se denomina epiglotis, ¿vale?, que cuando tragamos esta se cubre, ¿no?, para que realmente la comida no vaya a los pulmones, ¿vale? Así un poco funciona. Entonces la tráquea pues es la continuación del pasaje del aire
y va hacia los pulmones. Ahí tenemos lo que llamamos los bronquios que se conectan, ¿vale? Con los pulmones. Dentro de los pulmones estos bronquios se ramifican, ¿sí? Son como unas ramas que todo el mundo ha visto. Forman los bronquios más pequeños y conductos más pequeños llamados bronquiolos, ¿no? Son más pequeños. Tenemos los bronquios grandes, los de grande diámetro, los más pequeños, y los pequeñitos bronquiolos. Y los bronquiolos terminan con unos pequeños sacos de aire que se llaman alvéolos, donde ahí adentro, ahí lo pueden ver en una imagen más grande, ¿sí? A la derecha, ahí donde ocurre el intercambio de oxígeno o dióxido de carbono, del CO2, ¿vale? Y tenemos cientos de millones de alvéolos en los pulmones. Y es aquí a donde realmente llamamos todo este conjunto, ¿sí? El árbol bronquial, ¿sí? Y los pulmones también contienen tejidos elásticos, ¿no? Porque permiten de inflarse y desinflarse sin perder su forma. Y están cubiertos de una capa que se llama pleura. Seguramente han escuchado hablar todo eso, ¿no? Entonces, la cavidad torácica, ¿vale? O tórax, ese es el espacio, ¿vale? Donde realmente los pulmones, el corazón y otras estructuras están ahí dentro, ¿vale? Y a la parte inferior, como pueden ver en marrón, aquí tenemos lo que se llama el diafragma, ¿sí? Es importante también, es un músculo que realmente se contrae y se expande según cómo respiramos, ¿vale? Podemos volver, por favor. Entonces, aquí adentro tenemos esta cavidad torácica que está hecho de costillas, ¿vale? Tenemos la columna vertebral dorsal. A esas vértebras se vienen a añadir dos costillas que van hacia adelante y se unen en el esternón. Entonces, según que inspiramos o expiramos, inhalamos o exhalamos, esa caja torácica se expande, se abre y deja que los pulmones se inflen de aire, ¿vale? Todo eso es un movimiento constante, ¿vale? Que nosotros no lo controlamos, es algo que es dirigido por el sistema neurovegetativo y que está ahí siempre, ¿vale? Está ahí siempre. Entonces, ahora bien, ¿cómo funciona todo eso? ¿Qué hace el aire cuando pasa por la nariz ese oxígeno? Lo vamos a ver en la próxima imagen. Muy importante para que ustedes entiendan cómo esto funciona. Vemos la próxima imagen. ¿Qué pasamos cuando inspiramos? Sabemos que nosotros necesitamos oxígeno, ¿vale? Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir, ¿sí? Entonces, cuando estas células trabajan, consumen todo el oxígeno que es su carburante y después van a rechazar todo lo que son los óxidos y el dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, cuando respiramos, el diafragma se baja hacia abajo, como ven aquí la flecha, cuando inspiramos, en dirección del abdomen, siempre. Y los músculos de las costillas empujan las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto es lo que hace que la cavidad torácica sea grande, tomamos aire, y ahí los pulmones van a expandirse, ¿no? Se van a llenar de aire. Y al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba, los músculos de la pared torácica se van a relajar y eso es lo que hace que vamos a expirar entonces por la nariz, ¿no? Entonces, cuando inspiramos ese aire, va a ir dentro de los alvéolos. Ese es el proceso que se denomina comúnmente difusión, ¿no? El oxígeno va a pasar dentro de los alvéolos, eso de los alvéolos va a pasar a la sangre
¿sí? Y entonces el oxígeno va a pasar a través del torrente sanguíneo. Entonces la hemoglobina que está dentro de la sangre va a capturar ese oxígeno, los glóbulos rojos, ¿sí? Esa sangre va a ir al corazón y el corazón bombea a través de las arterias hacia todos los tejidos del cuerpo. Después, ¿qué pasa? El oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono, producido por las células mientras cumplen su función, sale de las células, pasa de nuevo a los capilares, ¿sí? Y se disuelve en el plasma de la sangre. La sangre, con ese dióxido de carbono, regresa al corazón a través de las venas y de ahí, desde el corazón, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en los alvéolos para ser exhalado. ¿Vale? Eso realmente, ¿podemos volver? Eso realmente es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender ese proceso, no simplemente inspiramos, expiramos, pero no, ese aire entra dentro de los pulmones, alvéolos, la sangre, corazón, células en todo el cuerpo, en todos los músculos, órganos, piel, la sangre va a difundir ese oxígeno por todos lados, ¿sí? Bien, y después lo exhalamos. Ahora bien, veamos cuáles, ahora ya que ustedes conocen el sistema respiratorio, saben cómo funciona, ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades del aparato respiratorio. Vemos aquí. Bueno, tenemos comúnmente lo que llamamos la gripe o el resfriado común, ¿vale? Esto estamos hablando de la medicina convencional, ¿sí? Casi todas las personas sufren en época de invierno, de lluvias, ¿no? Se trata de una infección vírica que afecta la nariz y la garganta, ¿vale? Y esto puede producir estornudos, moco, tos, congestión nasal. A veces puede provocar fiebre y dolor de cabeza, ¿vale? Pero suele ser realmente inofensivo, ¿vale? Porque habitualmente puede pasar solo o a veces podemos tomar algunas vitaminas, algunas plantas y esto habitualmente puede pasar. A veces, si no se trata correctamente, puede desencadenar en otitis, asma, sinusitis o afecciones como ahora vamos a ver la faringitis, que puede ser provocada por un resfriado o por la gripe. Pero también puede tener un origen bacteriano. No necesariamente es un resfriado de cualquier cosa, pero una bacteria que se puede poner ahí al final de la garganta y me puede provocar realmente un dolor y calor, hasta incluso puede producir fiebre, porque, la fiebre. Una pequeña paréntesis, la fiebre es realmente el cuerpo que está trabajando para defenderse contra bacterias y virus. Por eso que la fiebre no hay que cortarla de inmediato. Podemos volver, por favor, porque quiero hacer una pequeña paréntesis sobre la fiebre. Porque comúnmente, sobre todo a veces las mamás, o mismo a veces los adultos, tenemos 37,5, 38 de fiebre, y ya nos estamos tomando algo contra la fiebre. Pero vamos a ver, tenemos que entender que la fiebre es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa, el sistema inmunológico, hace que la fiebre va a subir porque cuando aumentamos la temperatura del cuerpo, las altas temperaturas van a matar esas bacterias y esos virus. Entonces, si a los 38 grados ya cortamos la fiebre, ¿qué estamos haciendo? Dejamos que esos virus y esas bacterias entren más profundo dentro de nuestros tejidos y realmente produzcan realmente la enfermedad. Por eso que señoras, señores, mamás, si el niño o la persona hace 38 de fiebre, o hasta incluso 39 de fiebre, o hasta incluso 39,5 de fiebre, hay que controlarla. Si después de 39,5 se ve que no se baja o que está subiendo de un puntito, entonces ahí empezamos a dar algo para calmar
pero no vamos a quitar completamente esa temperatura del cuerpo, porque es lo que el cuerpo está realmente reaccionando para combatir la enfermedad. Entonces, no quitemos directamente esa fiebre. Fue una paréntesis. Volvamos a la imagen de la patología, porque se me va el tiempo con todas estas cosas y muy importante. Volvamos, que estamos hablando de la faringitis, ¿sí? Bueno, las amigdalitis. Sabemos que las amígdalas también se pueden inflamar, lo que llamamos comúnmente una angina, ¿sí? Ese dolor de garganta. Y cada 8 de cada 10 casos tiene un origen vírico, ¿vale? Entonces aquí no vamos a dar antibióticos porque no van a servir para nada. Entonces eso es muy importante. Solo el 20% de las amigdalitis están producidos por bacterias, o sea que. Después tenemos la rinosinusitis. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos dolor en la frente, ¿sí? Los senos que se están inflamando por dentro, la mucosa dentro de los senos que se está inflamando y que a veces no deja pasar el líquido de esa inflamación porque los canales están obstruidos y eso es lo que produce realmente malestar en general, fiebre, a veces secreción nasal. Entonces eso es lo que puede también producir fiebre, ¿vale? Entonces aquí está claro que está relacionado con bacterias y aquí podemos acceder a los antibióticos. La rinitis, también inflamación de mucosa nasal, la bronquitis, aquí hablamos realmente de una enfermedad de las vías respiratorias que pueden llegar a ser realmente importantes. Es una inflamación de los bronquios que conlleva dificultad para respirar, hay dolor de pecho, tos, ¿vale? Y aquí también, a veces la fiebre puede subir. El humo del tabaco y la contaminación ambiental, ¿sí? O la emisión de gases industriales son algunos de los factores que pueden causar, ¿sí? El asma también. Se dice que según la Organización Mundial de la Salud, 334 millones de personas en el mundo entero pueden tener asma, ¿sí? Las personas asmáticas no solamente tienen dificultad a respirar, pero también sufren fatiga, insomnio, silbido en el pecho, etc. Pero ya vamos a hablar a ver qué está pasando aquí. Neumonía, pues aquí también, ¿vale? Es una enfermedad, es más grave, ¿sí? Que el asma, tenemos que tener en cuenta. Aquí hay dolor de tórax, respiración rápida, fiebre, escalofríos. Y por supuesto cuando vemos también hay muchísima mucosidad dentro de los pulmones. Entonces eso también tener en cuenta. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, que es el enfisema pulmonar. Unos 65 millones de personas sufren en el mundo entero, ¿vale? Y después tenemos el cáncer de pulmón. No lo he puesto aquí porque ya estamos descartando varias cosas importantes. El cáncer de pulmón, que también está entre los 5 tipos de cánceres que provocan mayor número de muertes en el mundo, ¿vale? Y tenemos la apnea del sueño, que también, ¿no? Esa gente que sufre paradas de respiración mientras duermen. Entonces el sueño no es muy bueno. Aquí están relacionados con la obesidad, las vegetaciones, los amígdalas que pueden estar ahí completamente desarrollados, inflamados. Entonces eso también. Y tenemos, no lo he puesto aquí, pero las enfermedades respiratorias de origen laboral, las que están realmente expuestos a polvos o a polvos minerales, etcétera, o provocado por la exposición del amianto, etcétera, etcétera. Bueno, bien, podemos volver. Tenemos toda esa sintomatología, todas esas patologías que en la medicina convencional las sabemos diagnosticar y vamos a dar la medicación que corresponde. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes el otro punto de vista, ¿no? De por qué se pueden manifestar estos síntomas y que lo podemos llamar de otra manera y poder entender la patología, la enfermedad de otra manera. Y vamos a pasar a la imagen siguiente porque vamos a hablar de medicina oriental. El otro punto de vista, como ustedes saben, a mí siempre me gusta indagar y no quedarme simplemente con una información.
Como ustedes saben, me gusta ver el paciente en su globalidad. Entonces, veamos la próxima imagen que vamos a entender aquí. Miren aquí, la imagen de la izquierda, tenemos aquí el meridiano, ¿sí?, del colon, del intestino grueso. Y miren por dónde pasa. Por la garganta y pasa por la nariz. Al lado, aquí tenemos el meridiano del estómago. Miren, debajo del ojo. Y pasa por toda la zona donde están los sinos. Miren aquí, pasa por el tórax, el meridiano del estómago. Veamos ahora la próxima imagen. Ahora van a empezar a entender a dónde los quiero llevar. Bien, en la medicina oriental sabemos que los problemas de pulmón, que están aquí abajo a la derecha, en el elemento metal, que está relacionado con el colon, ¿sí?, y la piel. Y la emoción relacionada con eso es la tristeza. Un exceso de tristeza me puede afectar la energía del pulmón, me puede afectar el colon y se puede producir algo a nivel de la piel, ¿vale? Ahora bien, recuerden cuando hablamos del ciclo de generación, que la madre nutre al hijo, veamos aquí arriba a la derecha el elemento tierra, que está relacionado con el vaso y el estómago. Cuando el elemento tierra no nutre correctamente el elemento metal, quiere decir que el vaso, el estómago, que no están trabajando correctamente, no me va a nutrir correctamente el pulmón. Entonces, la madre cuando no nutre bien al hijo, pues el hijo se pone a llorar. Entonces tenemos una desnutrición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el vaso que constituye la madre del pulmón, ¿vale?, aquí interviene activamente en la absorción y la excreción de la humedad del cuerpo humano. Por lo que la disfunción de este vaso está relacionado con la retención del agua y la humedad, lo que puede producir flegma, disnea, tos, expectoración abundante. O sea que aquí no estamos hablando de una enfermedad típica del pulmón. Estamos diciendo que un problema de vaso, aquí hablamos de la alimentación, va a producir mucosidad a nivel del pulmón. Ajá, y ahí empezamos a entender la cosa de otra manera, ¿verdad? Súper importante. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Tenemos aquí los riñones, que están del otro lado. Y el riñón comanda la energía inspiratoria de los pulmones. Entonces, cuando el riñón, por un exceso de miedo, no está correctamente trabajando bien, pues la energía de los pulmones asciende y puede provocar tos y disnea. O sea, estamos hablando aquí de que algo está produciendo en el pulmón, pero que el pulmón en sí no tiene nada. Simplemente es una consecuencia de otras cosas. Y después, cuando hemos hablado de asma, ¿sí?, cuando hemos hablado de asma, recuerden que el hígado, el elemento madera, controla todo lo que es movimiento en el cuerpo. Y el movimiento es vasoconstricción y vasodilatación de los bronquios. Cuando hay un exceso de ira, de rabia, de frustración, no tengo ese control del movimiento y a nivel pulmonar se me va a provocar una vasoconstricción y voy a tener dificultad a llenar los pulmones. Y lo vamos a catalogar en medicina convencional como asma. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay que ver qué pasó a nivel emocional esa persona hace 2 o 3 días de una frustración, rabia que se ha llevado, que 2 o 3 días después se está manifestando a nivel del pulmón. ¿Sí? También el hígado, cuando el hígado, ven aquí la flecha que va del hígado hacia el vaso,
Cuando el hígado realmente está en disfunción, no me controla correctamente el elemento tierra, el vaso, y el vaso está en deficiencia y no me nutre los pulmones. Entonces estamos ahí en ese círculo vicioso que tenemos realmente sintomatología pulmonar que necesariamente se está manifestando a nivel del pulmón, pero que el origen está en otro lado. Por eso que es importante indagar sobre el origen. No vamos a hacer ninguna pausa, vamos a pasar directamente a la imagen siguiente, que es realmente lo que es el tratamiento. Aquí tenemos que indagar sobre el diagnóstico, porque el pulmón se está manifestando. Entonces, un problema de vaso, exceso de preocupación, problema de miedo, problema de rabia. Y aquí vamos a utilizar la acupuntura justamente para equilibrar el vaso y el páncreas. Vamos a equilibrar la energía de los riñones. Vamos a equilibrar la energía del hígado y para calmar realmente lo que está sucediendo en el pulmón. Ahora bien, recuerden bien que hemos visto que el meridiano del colon se presenta también por la nariz. Cuando hay muchas fermentaciones intestinales, podemos ver la imagen siguiente, cuando hay muchas fermentaciones intestinales, pues se va a manifestar bloqueando las vegetaciones, ¿sí? O también que las amígdalas también se dilaten, ¿vale? Entonces aquí vamos a trabajar con la osteopatía visceral, para realmente darle un tratamiento al colon, un buen posicionamiento de los intestinos para que realmente funcionen bien. Importante. Y terminamos, por supuesto, increíble como el tiempo se va muy rápido, con la última imagen donde tenemos que realmente tomar conciencia de combinar correctamente los alimentos. ¿Para qué? Para que no haya más fermentaciones en los intestinos. Muy importante. Para que el hígado esté bien nutrido, para que el vaso y el páncreas también no necesiten más trabajo de lo demás. Bueno, increíble la media hora como se pasó tan rápido. Es fundamental el diagnóstico, ¿sí? Nos vamos a ayudar con la medicina convencional para tratar los síntomas, para aliviar el paciente, pero tenemos que ir a tratar el origen, donde está en otro sitio, ¿sí? Este es el otro punto de vista. Bueno, los invito como siempre a llamarme al 849-354-7189 o escribirme a metodomanuel@gmail.com y siempre me hará un placer de acompañarles. Y recuerden que el jueves, pasado mañana, día de consultas, podrán llamar directamente aquí al estudio de televisión y podrán hacer su consulta y yo le contestaré en directo. Así que por hoy, feliz día a todos y nos vemos mañana en un próximo programa de Tiempo de Salud.